Aquí no, aquí sigue siendo presunción del inocente aunque la mujer vaya con la cara hecha, Ujú. esté destrozada. Sí, pero es que yo creo que las leyes mexicanas o en el caso de la judicatura, pues muchas veces aquí hemos dicho que aquí eres culpable hasta que no demuestres lo contrario, ¿no? En España eres inocente hasta que no demuestres lo contrario. Aquí cambia un poco los términos y probablemente en ese aspecto también. Te quería preguntar, Teresa, tú como española, ¿estás siendo bien recibida en este proyecto? O sea, ¿te ven o te ven diciendo, ay, ahora viene esta española aquí? Hay mucha gente también, y la segunda pregunta es, ¿hay mucha gente extranjera, sea española, francesa, italiana, en este tipo de proyectos aquí en México para aportar los conocimientos que tenemos en Europa, que obviamente pues quizás estemos un poquito más avanzados en estos temas? Sí, la verdad que no conozco mucha gente europea que esté aquí en México con... O sea, no conozco europeos que estén en México. Están trabajando en el proyecto mexicanos y españoles, pero Ujú. los españoles están en Madrid. Nos comunicamos como ahora mismo, ¿no? Por Por Skype, Skype y todo eso. pero no digo in situ, que estén in situ aquí haciendo labor social aquí digo, en No Guadalajara, en Monterrey, en México. europeos no conozco. No. Mexicanos sí que lo han acogido, de hecho participan, pero sí que algunos pues te dicen ten cuidado, no, que esto puede traerte problemas con problemas. Sí. Así, eso Como que el miedo, ¿no? Digo, bueno, pues qué problemas va a haber. Pues no nos podemos parar porque haya problemas, ¿no? claro, pero, o sea, yo mi pregunta es, a lo mejor, viendo los extranjeros, que somos españoles extranjeros, definitivamente, amén de nuestra situación legal que tengamos en el país, pero nuestro acento nos delata, ¿no? Y la forma, el sentirte un poco, pues, no sé, amenazada por decir, bueno, y esta españolita que viene aquí ahora a darnos lecciones de qué, es a dónde voy. Amenazada no me he sentido, pero sí que ha habido personas que apoyan, que te han dicho, ten cuidado porque te estás metiendo en un campo que Es fango, sí. sí, es fangosillo y te puedes buscar problemas. Bueno, pues yo no tengo miedo. No, Bueno, después yo no tengo miedo. y sí, y sí ves muy diferente lo que sería, como decía al principio, tú Perdón. que has visto un poco la violencia de género que se sucede o que ocurre, por desgracia, en España, con la violencia de género aquí, claro, que es como decía Elena, también los estratos sociales son muy distintos. Aquí en España existe una gran clase media donde la mujer y el hombre Ya no tanta, ¿eh? sí, ya no tanto, Claro. pero aquí en México sí existe Sí, una gran diferencia social, sí, que eso influye mucho, por supuesto, en la economía de la persona, la economía claro. familiar y, por supuesto, pues en la violencia, ¿no? Porque es lo que decía al principio, una mujer en España que tiene violencia de género automáticamente, si trabaja, no se siente dependiente económico de su esposo, con lo cual sabe que se puede en cualquier momento. Después hay una serie de, pues, por supuesto, de información, de centros, incluso de policía especial para ser atendida, bueno, por lo que estamos comentando, la pulsera, en fin, todas estas cosas, todas estas medidas electrónicas y tecnológicas que apoyan mucho. Con todo y con eso, pues el año pasado creo que se terminó en España con cerca de 80 o 90 muertes por violencia Sí. de género, ¿no? Que es una auténtica barbaridad. Es que la pulsera no da para todas. Sí, claro, me imagino que no hay para todos los casos. Pero aquí yo lo que veo, por lo mucho o poco que he visto, que es eso, es el extracto social de una clase baja es muy distinto a la violencia de género, que también lo hay en muchos extractos sociales muy altos aquí en México, de cierto nivel económico, ¿no? Mira, Pero es distinto. en la violencia de género hay un mito sobre la violencia de género y es que se da en clases bajas. Eso es un mito. La violencia de género se da y se ha dado siempre en todos los niveles todos los estratos sociales y en todos los niveles culturales. El problema en sí que es un problema muy grave, el tema económico, ¿no? El tener una dependencia económica. Claro. Pero el problema más grave, como decía la compañera, es que la mujer se dé cuenta de que está, pues, de que está bajo una situación de violencia. Ujú. Mire, es que el problema, hay muchos problemas, ¿no? Pero nos educan con... Yo quería hablar de este tema porque se avecina el día 14 de febrero, Ujú. el Día del Amor y de la Amistad Así y todo es. esto.
Y no nos damos cuenta el daño que los mitos del amor romántico han suscitado en las relaciones de pareja y sobre todo han influenciado en el tema de la violencia de género. A nosotras a las mujeres, a partir de los cuentos de hadas, nos han inculcado que venimos a amar y que nuestro único objetivo en la vida es amar, casarnos y amar. Y eso nos lo han inculcado desde pequeñas. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento que yo me están maltratando no puedo reconocer, porque en el momento que yo abandone estoy sintiendo que he fracasado en mi vida. Mi único objetivo en la vida era amar y resulta que no. Muchas mujeres aguantan porque separarse es mucho más doloroso para ellas que el estar en esa situación. ¿Por qué? Porque han fracasado en la vida. Lo que le enseñan a los hombres, lo que le dicen a los hombres a partir de los mitos del amor romántico, que os invito a leer lo de Coral Herrera, es súper interesante, los mitos del amor romántico y claves para desmitificar. Es que los hombres, pues el amor para los hombres es una circunstancia más de la vida, pero ellos realmente vienen a realizarse como seres con sus iguales. Ese es el mensaje que dan a los hombres. Entonces, a partir de ahí, el hombre, si a la mujer nos educaran con la misma, nos transmitieran los mismos estereotipos o los mismos principios de vida, para la mujer no sería un fracaso acabar con un matrimonio. Parece una locura, pero para la gran mayoría el romper el matrimonio es un símbolo de dolor muy grande porque ha fracasado en su vida, porque han nacido, han interiorizado en su construcción en su identidad que han nacido para ser esposas, y eso fracasa y se acabó. Por eso la crisis y las depresiones de las mujeres cuando se queda el nido vacío. ¿Qué hago yo ahora en mi vida si ya se me han ido todos? Ahí hay tiene muchísima relación. Claro, cuando los hijos crecen, ¿verdad? Y se quedan... A eso te refieres, ¿no? Sí, el nido vacío es cuando los hijos crecen y... ¿Qué voy a hacer en la vida? Nos inculcaron que habíamos nacido para cuidar. Entonces, si hemos nacido para cuidar a los demás, no hemos nacido para cuidar a nosotras mismas. Y a los hombres les enseñaron para cuidar de sí mismos. Es más, dentro de los mitos del amor romántico nos enseñan a que nacemos para cuidar a otro, para amar a otro. Claro. Pero ahí fíjate que yo lo que veo que eso tendría que ser un tema, como bien decías tú, educacional, pero no de una generación, sino de varias, porque es que, perdón, al menos de 3, y hacer ese cambio generacional de 3 generaciones, pues estamos hablando de un proceso muy largo y muy complicado, ¿no? Pero bueno, hay que ponerse en marcha para se puede hacer, por un lado, incidir en la coeducación, y por otro lado, mientras tanto, deconstruir lo construido. Porque mira, un ejemplo muy volviendo a los cuentos. Nos enseñaron a todas que teníamos que parecernos a la princesa, porque era la buena de los cuentos. Dios mío, ¿quién va a querer parecerse a la bruja de los cuentos? A la madrastra. Pero es que la mujer bruja y madrastra de los cuentos es la mujer empoderada. Nos dijeron desde pequeñitas que a esa no nos podíamos parecer. Tenemos que parecernos a la sumisa. ¿Es verdad o no es verdad, Elena? Sí, totalmente. Sí. Y además eso, o sea, yo sí me dediqué un tiempo a sentarme con mi hija pequeñita a ver todos los cuentos de hadas y a criticar a Cenicienta por llorar por el príncipe y hacer toda una deconstrucción de todos los cuentos precisamente para que ella no se vea como la víctima que tiene que sufrir y que el último destino es el amor eterno, ¿no? Y encontrar su príncipe, y una vez que te encuentras el príncipe se acaba todo. ¡No, qué maravilla! Encontré a mi príncipe azul. ¡Ay, ya! Nos casamos. ¡Ay, qué bien! Ya solucioné mi vida. Ya te realizaste. Sí, entonces sí, me he dedicado un tiempo a mi hija. Fíjate, es que curiosamente los cuentos, como comentas, Elena, ese tipo de cuentos no te dejan una moraleja. Yo también digo... No, sí, te la dejan muy fuerte. A mí, yo no los veía, y yo era más de otro tipo de cuentos y no de esos de princesas y príncipes, porque a mí se me hacían cosas fuera de la realidad y cosas que no les veía yo un sentido de contarle a los niños ese tipo de cuentos, ¿no?
Entonces yo me iba a otros cuentos porque, como tú dices, o sea, no sé, yo no les veía el sentido ese de que todo tiene que girar en torno al amor. Espérate, hay muchas otras cosas que tienes en la vida y sobre las cuales puede girar tu vida, ¿eh? No tiene que ser precisamente sobre el amor. Sí, así es. No, la verdad que estamos tocando un tema, yo creo que es muy interesante. La verdad que aquí en México yo, pues tengo contacto, hemos visto alguna cosa de una asociación que hay aquí en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, que se llama Alternativas Pacíficas, que es una asociación precisamente para la violencia de género. Están muy bien estructurados, tienen casas de acogida, pero la verdad es que nos contaban en su momento alguna cosa que eran inescuchables. O sea, solo el escuchar cómo te estaban contando la violencia que hay aquí es horrible. O sea, si ya la ves, tiene que ser todavía peor. Pero creo que México en general está dando un cambio importante, y ojalá este país en el que vivimos, a través de asociaciones, de proyectos tan interesantes como el que tú quieres hacer y que estás haciendo, pues puedan dar un giro y cambiar. España también hace, me imagino, no tengo el dato, pero a lo mejor hace 50 años en España la violencia de género, primero porque estaba más callada, no era pública, las muertes eran muchísimo mayor y la violencia era mucho mayor. Yo creo que hoy, en el año 2016, debido a la sociedad, ha cambiado mucho, a la denuncia, a los medios de comunicación, a todo, a la violencia de género ha bajado en mucho. No ha bajado totalmente, no, porque lo ideal sería cero, eso sería el éxito rotundo, pero sí es cierto que en países quizá un poco más modernizados, desarrollados, no sé cómo decirlo, creo que estamos un poco más preparados, más educados para ello, ¿no? Que en países como México, que todavía en zonas rurales y en zonas donde las situaciones es muy complicado. Oye, una pregunta, Teresa. La violencia de género, por ejemplo, que existe en las capas o los estratos sociales más bajos de la sociedad, ¿es de otro tipo que la que se practica, por ejemplo, en los estratos más altos? Quiero decir, si en los estratos más altos es más de tipo psicológico, quizás, no sé, digo intuitivamente, pues no sé si esto se corresponde con la realidad, y en cambio la violencia de género en los estratos sociales más bajos a lo mejor es más física, ¿no? Es más de golpes físicos. No sé, ¿qué es lo que tú crees que sucede, ¿no? Si hay diferencias. Mire, mujeres golpeadas, hablando del maltrato físico, hay en todos los estratos de la sociedad, pero si bien la violencia económica se da muchísimo más, y la violencia sexual se da muchísimo más en los estratos bajos. Sí, pero la violencia de género, ya lo dije antes, es un mito que se dé más en niveles bajos a nivel bajo económicos o sociales. Se da igual en todos los niveles. Bueno, pues vamos a ir a un pequeño corte. Vamos a ir a un pequeño corte, Jesús, por el. Llevamos ya 2 horas de programa. A la vuelta nos ha prometido Teresa que nos va a sorprender con una cosa muy muy bonita para cambiar un poco el tercio, pero vamos a seguir hablando de este tema tan interesante y vamos a este pequeño corte. Estamos en Radio Fundación Casa de España en México, en directo, aquí hoy día 5 de febrero, Día de la Constitución Mexicana. Vamos a ese corte. Únete al espíritu de tu radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Radio Fundación Casa de España en México. Es tu radio. Te esperamos.
Son las 11 de la noche.